Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Dios es fuego consumidor. Vamos a mirar a través de la historia y ver cómo lenguaje metafórico lo encontramos a través de las escrituras, y vamos a ver diferentes ejemplos de lo que esto significa y representa, para que entonces en nuestro contexto entendamos, se está refiriendo esto históricamente a el juicio de Dios, o se está refiriendo a un lenguaje figurativo, donde entonces el fuego metafóricamente representa otra cosa. Y así a través de la historia es como verdades espirituales para llevar a personas a crecer naturalmente han sido enseñadas. Entonces veamos ciertos ejemplos, inclusive en Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, es donde encontramos pues esta frase, porque Dios es fuego consumidor. Pero también en Hebreos capítulo 10 vamos a ver otro uso de el fuego, que entonces vamos a ver en el contexto qué nos enseña y cómo podemos entender este lenguaje metafórico naturalmente. Así que te doy varios ejemplos. Comienzo con este. Ayer mismo estaba viendo un juego de baloncesto donde los comentaristas estaban diciendo sobre el equipo que estaba perdiendo que le hacía falta emoción, entusiasmo, energía, porque estaban perdiendo el fuego y no tenían ánimo. Entonces imagínate que el dirigente de este equipo en el tiempo medio, en la reunión que usualmente en este tiempo tiene el dirigente con sus jugadores, reconociendo eso, estos están desanimados y por eso estamos perdiendo, le mete fuego. Le mete fuego en sus pies. ¿Y qué esto representa o quiere decir? Es como decir, los entusiasma, le dices palabras que les cause un nuevo ánimo y sentir una nueva energía. Y ahí vemos como metafóricamente el fuego, métele fuego por los pies para que entonces actúe, para que haga, para que se levante, para que le dé energía. Entonces vemos uno de esos ejemplos. Vamos a ver entonces cómo en Hebreos capítulo 10, y aquí te comparto, Hebreos capítulo 10 nos habla del fuego, pero en este caso del fuego como castigo, el fuego como dolor y sufrimiento. Entonces vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27, dice: si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Entonces, para entender esto, porque entiendo que muchas personas, de acuerdo a cómo han sido condicionados a través de su religión y tradición, cuando escuchan la palabra infierno, juicio, fuego, ¿ves? Aunque aquí no está mencionando la palabra infierno, pero cuando escuchan, ¿ves? Este tipo de lenguaje, solo queda una aterradora expectativa de juicio. El juicio, y después que dice el fuego ardiente, ¿ves? Y de ahí el infierno está hablando aquí de ese lugar real de tormento y dolor. No,
Entonces vamos a ver este lenguaje figurativo y que seriamente nos enseña sobre la vida natural, para que entonces uno, ves, al ser entendido, entonces uno, wow, asume la responsabilidad. Entonces permíteme darte estos ejemplos y espero que nos ayude a entender estos versículos y cómo el fuego ardiente, como nos dice ahí, ha de devorar a los adversarios. Entonces te comparto estos ejemplos. Imagínate que estás visitando a un amigo que ahora se mudó en un nuevo vecindario. Y cuando él se está despidiendo de ti, te dice, mira, cuando vayas a salir de aquí, asegúrate que vas a la velocidad que el letrero dice. Porque usualmente un policía está pendiente para aquellos que ceden la velocidad, darle un ticket. Entonces, se te dijo la verdad. Como nos dice el versículo en el verso 26 de Hebreos 10:26, dice, si después de recibir el conocimiento, ves, tu amigo al despedirse te dio el conocimiento de lo verdadero. ¿Y qué tú decides hacer? Bueno, pues cuando vas, prendes el radio, empiezas a mirar el celular, te entraron 3 llamadas, 3 textos, 2 emails, y entonces ahora te distraes y se te perdió, ves, muchas cosas te nublaron la mente y se te perdió la verdad del conocimiento de lo necesario que se requería cuando fueras a salir de la urbanización. Y mira, tengo que ir a responder esto. Entonces, y sales de la urbanización rápido. No miras el letrero, excedes la velocidad y viene el policía, te detiene y aquí viene el juicio. ¿Ves? Aquí vienen las llamas de el castigo, el dolor, el sufrimiento, que uno por ignorar el conocimiento que se le dio, se causa a sí mismo. Otro ejemplo es como a la persona que le dice, mira, ahorra dinero porque tú no sabes el día que suceda una emergencia y que necesites algo. Y la persona trabaja y cobra y gasta, trabaja, cobra y gasta y no ahorra. Y llega el día, el carro se daña. Llega el día, la nevera dejó de funcionar. Llega el día que el aire acondicionado de la casa dejó de trabajar. Llega el día de la necesidad del dinero ahorrado. Y por cuanto a la persona no le hizo caso, ¿ves? Al conocimiento de la verdad, ahorra dinero para el día de la emergencia. En el día de la emergencia, ¿qué recibió la persona? Como nos dice, ¿qué recibió? ¿Ves? Esa persona que actuó como un adversario. El sufrimiento, el castigo, el dolor que se causa a sí mismo en el pensamiento. ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no? ¿Ves? Y a eso es lo que estas enseñanzas nos llevan. Cada vez que Jesús, según Mateo capítulo 5, versículos 20, 21, 22 en adelante, cada vez que Jesús habla del infierno, este es el contexto que necesita ser entendido. El infierno históricamente es un lugar, un estado de dolor, castigo y sufrimiento, refiriéndose a las muchas
consecuencias que el ser humano, por muchas razones, se causa a sí mismo, por ignorar el conocimiento de lo verdadero, como los ejemplos que te acabo de dar. Entonces, veamos el fuego, como en el contexto de Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29, ¿cuál es entonces el significado de este fuego? Entonces, vamos a leer, nos dice, pues, Hebreos 12, 28 y 29, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el fuego en este contexto representa la purificación, un fuego purificador. Nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es quien nos purifica. ¿Cómo Dios nos purifica? Como vimos en los ejemplos, ¿ves? A través del conocimiento de lo verdadero. Y esta es la vida eterna, según Juan 17:3, que te conozcamos a ti. A través del conocimiento de lo que Dios es, su reino es, sus cualidades y características, que ese conocimiento va a causar en uno. Como nos dice metafóricamente, el fuego, una llama que quema lo impuro y nos purifica. Entonces tengamos eso en mente. Y te comparto una definición de esta palabra, consumir. Y esta es la definición que la concordancia Strong da. Dice, consumir, y todos estos son como decir en connotación hacia la definición completa. Consumir hacia abajo, según denota intensidad, y de consumir, propiamente consumir totalmente, desde arriba hasta abajo, es decir, exactamente de manera decisiva y concluyente. Consumir por completo, gastar todo, se refiere a la presencia manifiesta del Señor, la cual elimina por completo cualquier impureza o pecado. Entonces vemos que la presencia del Señor, ¿dónde se encuentra? Es en la realización, es en el entendimiento, ¿ves? Es en el conocimiento de esta verdad, de la presencia de Dios, como la vida. Y cómo en la vida uno vive. Y al uno prestarle atención a eso, es como decir, al uno elevar eso en la mente, al uno enfocar esa realidad de esta vida es Dios. Entonces, ¿cómo uno es en esta vida? ¿Cómo uno va a actuar? ¿Ves? Y en ese conocimiento remueve, actúa como el fuego interno, ¿ves? Que remueve las impurezas. Remueve las impurezas que son los pensamientos erróneos de que esta vida es, ¿ves? Esta vida es para yo satisfacerme, esta vida es para yo hacer como yo quiero, como a mí me gusta, como las cosas tienen que suceder y funcionar para mí y todo, ¿ves? Esa es la conciencia de esta vida para mí, en esa mente impura, en esa mente oscura, en esa mente perdida, ¿ves? En esa mente adversa.
Y por eso la purificación en Dios de esa mentalidad que uno era. Y por eso vemos esta realidad espiritual para entonces vivir conforme a la pureza. Entonces vemos como aquí en Hebreos, el escritor emplea una imagen que representa a Dios como un fuego ardiente que todo lo consume, indicando la forma purificadora que elimina todo lo que es temporal y no tiene valor, dejando solo lo puro, lo verdadero, lo eterno, que proviene de su voluntad. Y esto causa una sola voluntad. Y esta es la voluntad de Dios. Y cuando uno conoce lo verdadero, y lo verdadero es que solo existe, solo hay una sola voluntad. ¿Ves? En esta vida solo hay una realidad, solo hay una verdad de cómo vivir esta vida. Entonces, como vemos el título, se me fue ahora la palabra, el fuego consumidor viene a ser ese conocimiento en uno de esta vida y ese conocimiento de Dios en esta vida remueve, ves, de arriba hacia abajo, remueve, purifica a uno de todas las impurezas, de todo lo que entonces uno concebía. Te comparto un ejemplo, porque para enfatizar esto, ves, es como decir, solo hay una voluntad. Y entonces al uno conocer que solo hay una voluntad, entonces la voluntad de Dios viene a ser mi voluntad. O mi voluntad de vida, como yo ahora vivo, ¿ves? Como yo ahora soy y todo lo que hago es la voluntad de Dios. Y a eso es lo que este fuego consumidor, ¿ves? Es el fin de llevar a uno a ese estado de vida, de unión a la misma esencia, a la misma sintonía, al mismo espíritu. Hebreos capítulo 10, versículo 16 al 18, lo comparten esto de esta forma. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. ¿Ves? Imagínate eso, cómo eso ha sucedido a través de la historia. ¿Qué significa el pondré mis leyes en su corazón y en su mente? La mente y el corazón y la mente representan lo mismo. Está representando la conciencia por el cual el ser humano actúa y es. Entonces, ¿qué sería ser esa persona que en su mente y corazón tiene las leyes, ¿ves? De Dios, como nos dice aquí, escritas en su corazón y en su mente. Esa persona, ¿ves? Como decía ahorita, daba el ejemplo, es la persona que conoce que solo es una voluntad. Y ahora, por conocer y entender esa verdad, ahora la persona administra sus pensamientos, palabras y acciones en esa voluntad. Y cuando vive en lo que es, cuando vive y es lo verdadero, todo lo demás desaparece, todo lo demás deja de ser, como vamos a ver en el versículo próximo. Hebreos 10, 16 al 18, ¿ves? Leímos en el 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor.
Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. ¿Ves? Esos son los resultados. Esa es como decir el efecto. La causa viene a ser las leyes de Dios. ¿Ves? El conocimiento de Dios. Y lo verdadero es en uno. Y el efecto, ¿ves? Las acciones que uno hace, entonces son puras, son justas, son verdaderas, son iguales, idénticas, en la misma esencia, sintonía a todo lo que Dios es. Por eso, vemos como nos dice, nunca más me acordaré de sus pecados o maldades, y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio. Sabemos lo que el fuego consumidor es. El conocimiento de lo verdadero, el conocimiento y entendimiento de las leyes divinas y en el espíritu por el cual uno es. Y en conclusión, solo existe una voluntad, la voluntad de Dios. Y el conocimiento de su voluntad actúa como fuego consumidor en nosotros y enciende el fuego de la energía, pasión y propósito de ser la voluntad de Dios presente. Por eso vemos en Juan capítulo 10, 30, cuando Jesús el Cristo, vemos cómo nos enseña unas verdades de la vida natural en un lenguaje figurativo. Y vemos las palabras, yo y mi Padre somos uno. Y esto connota la conciencia y mentalidad de un ser humano unificado al Espíritu Divino, al sentir como ley presente que el ser humano reconoce la vida verdadera. Así es. Y el ser humano entonces es esa vida. Y por eso Juan capítulo 17, versículo 21, prácticamente enseña lo mismo. ¿Ves? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Cuando uno es en el mismo espíritu, revela, representa, manifiesta la presencia de aquellos que han sido consumidos por el fuego de Dios. Aquellos que su vida es pura, porque han sido purificados por el fuego divino. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.